Quiero compartir en esta charla número 4 de nuestro Despertar 2021, una charla que he titulado Pasos para un despertar genuino. Me dio risa cuando coloqué despertar genuino. En ocasiones estoy cansado y debo levantarme y suena mi alarma. Y yo me levanto, en ocasiones hasta me siento en la cama y apago mi alarma y digo, bueno, yo creo que puedo tomarme 5 minuticos más. Y me recuesto y me propuse firmemente, con intenciones muy sinceras, 5 minutos. Una hora más tarde me despierto y digo sorprendido, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? No sé si a usted le ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido. De vez en cuando me ocurre. Entonces, yo quiero que mi despertar y tu despertar no sean así como tan así, tan superficiales, tan de un ratico, sino que sea un despertar genuino. ¿Sí? Nunca como ahora en estos días hay tantos cristianos sobre la faz de la tierra. Las estadísticas hablan de casi 1.500 millones de cristianos. No estoy hablando del pueblo católico, pueblo evangélico. Hay más de 30.000 denominaciones evangélicas sobre la faz de la tierra. Pero nunca como hoy la iglesia es menos relevante, menos impactante. La voz del cristianismo se ha opacado. Hombres supremamente muy importantes, muy evangélicos, han caído en estas costumbres, en ese llamamiento a vincularse a la religión tradicional. Han vuelto a los ídolos, han vuelto a adorar lo que no debe ser adorado. Solamente buscando poder, no me explico. Solamente le pido a Dios que nos ayude. Un hombre muy conocido, un abogado, dijo lo siguiente: dijo, lo más preocupante no es la perversidad de los hombres malos, sino la indiferencia de los hombres buenos. Martin Luther King. El expresidente César Gaviria dijo en su gobierno, que comenzó en el 91 hasta el 94, pero hubo un momento en que pronunció: el pueblo evangélico de Colombia es la reserva moral del país. Fue un discurso muy interesante y un gran desafío. Días después fue publicado un libro, Los cristianos evangélicos, por un senador de la República, quien ya pasó a estar con Dios. Y habló maravillas. Y él nos contó en una reunión cómo, en una reunión del Congreso de la República, otro hombre que había leído este libro dijo: yo quiero conocer hombres como los que tú escribes en este libro. ¿Dónde están esos hombres que tú dices, porque ellos deben llenar el Senado de la República? El pastor a quien me refiero fue presidente del Comité de Ética durante toda la Constituyente del 91. Pero hoy no vemos eso. Hoy no tenemos vigilias en los estadios. Hoy no tenemos ayunos de una semana. Hoy no vemos la gente predicando al aire libre. Hoy no vemos las marchas de cristianos. Yo tuve el privilegio de caminar en muchas marchas donde salíamos adorando a Jesús por toda la ciudad. Hoy no veo conversiones en las congregaciones, ni veo personas bautizadas en el Espíritu Santo, ni veo que se interrumpa un culto para levantar a alguien la voz y decir: así dice Dios. Una palabra profética, la extraño. Me hace falta ver la gloria del Señor. Y yo sé que no es culpa del Señor, ¿no? Es culpa nuestra porque nos hemos vuelto atrás. Estaba mencionando ahora de cuántos cristianos han vuelto a los movimientos ecuménicos y cómo la teología ha sido permeada para un relativismo. Ahora ninguna teología es correcta. Ahora el relativismo llegó a la teología evangélica. Nadie es portador de la verdad, ni siquiera los teólogos cristianos. Y entonces, si la Biblia no es la verdad, ¿quién tiene la verdad? Nadie, no existe la verdad. Jesucristo fue claro y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que Jesús y su palabra son la verdad. Sin tanto ejercicio teológico, esa es la verdad, Jesús. Entonces hoy tenemos una gran dificultad. Si usted mira a su alrededor, los jovencitos caminan de las manos y se besan en público. Las jovencitas caminan de las manos y se besan en público.
Se perdió el pudor y la vergüenza y nadie denuncia, nadie hace ni siquiera ni siquiera un carraspeo. Nos inclinamos ante la maldad, callamos como si fuéramos perros mudos. No tenemos vitalidad para confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque estamos dormidos espiritualmente. Porque la iglesia duerme, ha perdido el vigor. Y hoy estoy muy feliz. Hoy estoy muy feliz, no por la tragedia social que vivimos, sino porque hoy en el mundo entero se celebra que el creador de los cielos y la tierra murió por nosotros, porque Él cree en nosotros y nos delegó una palabra que transforma al mundo. Nos delegó una misión para transformar cada etapa de las generaciones. Y usted y yo somos los protagonistas de hoy, 2021, de despertarnos y levantarnos para hacer las obras del Señor. Yo creo que debemos orar como oró el profeta Habacuc en el libro que lleva por nombre su propio nombre. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice la escritura: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Yo creo que hoy, como más que nunca, debe haber ira en el corazón de Dios. De ver cómo los mismos gobernantes, y denuncio públicamente al señor Humberto de la Calle, que descaradamente se tiene el atrevimiento de decir que un niño no nace hombre por tener un pene, o una mujer no es niña por tener una vagina. Infame el hombre que dice eso, infame la mujer que dice eso. No es verdad, pero debemos decir la verdad como es. Dios predestinó que el hombre al nacer sea hombre. Una cosa muy diferente es que el ser humano en su libre elección elija conducirse siendo hombre, pretender parecerse a las mujeres. Esa es responsabilidad individual. Es un derecho a escoger que hasta Dios nos da. Pero no llamemos natural lo antinatural. No llamemos al pecado de otra forma diferente. Es importante que el pueblo de Dios se vista de verdad. Se levanta para pensar en la verdad. Y todo hombre y toda mujer que así piensa está realmente confundido en su mente. No sé cuándo negó la verdad, no sé qué ocurrió con la luz, con el entendimiento que Dios le puso en su vida y con la cual seguramente fue criado. No sé cuándo hubo un adoctrinamiento para cambiar su mente. Así que con esta oración yo quisiera pedirles que oremos para dar inicio a esta meditación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Padre Celestial, que el temor tuyo inunde nuestro corazón como fue inundado el corazón de Habacuc, y que por tu misericordia avives tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. Aviva tu obra en mi corazón. Aviva tu obra, oh Dios, en el corazón de cada docente. Señor, que ningún docente, después de hacer un diplomado, oh Padre Celestial, en el tema de la sexualidad, se deje convencer, sino que regrese lleno de ira y de furor, de celo santo, para decirle a los varones: ustedes son varones, son hombres, nacieron hombres, tienen la oportunidad de construirse como hombres y glorificar a Dios. Señor, que puedan decirle a cada niña: nena, tú eres una mujer, Dios te predestinó para ser mujer, Dios definió por ti, Él no te pidió permiso para existir, Él te da la misión de ser mujer, asúmela. Yo te pido, Padre Santo, que un celo poderoso descienda sobre tu iglesia, Dios, por amor de tu nombre. Yo te pido, Dios de los cielos, que un celo auténtico, Dios mío, que podamos confrontar estas leyes miserables de la dosis doble personal, del tráfico de drogas, todos los vejámenes que se ven, Señor, tú los quebrantes, Dios del cielo. Señor, te pedimos que avives tu obra en todas las denominaciones, misiones, organizaciones, ministerios cristianos. Derrama de tu celo, derrama de tu vida en esta casa, te suplico, oh Dios. Derrama de tu vida sobre mi esposa, sobre mí, sobre mi familia, sobre los maestros, sobre los líderes que lo dirigimos, Señor, por tu gracia. En el nombre bondadoso de Jesús te lo suplicamos, Dios mío.
Te lo rogamos, bendito Padre Celestial. Hace años, por lo menos unos 18 años, yo subía por la carrera 80. Hay una urbanización que estaba encerrada en mallas. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y había un niño sentado con otros niños. Eran 3 jovencitos. Tal vez el mayor tuviera 12 años a mucho, pero el niño que yo encontré colocándose cocaína en la mano y aspirándola delante de los amigos, tipo 2 de la tarde, no tenía más de 11 años, a mi opinión. Yo pasaba por enfrente, nos separaban tal vez 1 metro de distancia y una malla. Horrorizó mi vida cómo llegó la cocaína a un niño de 11 años. ¿Dónde están sus padres? ¿Qué criterios tienen un niño de 11 años para estar consumiendo drogas? Me devolví y les hablé algo. Y estos niños me escucharon. Me pusieron cuidado. Les hablé. Yo no sabía qué hacer, pero simplemente es el panorama que algunos se acostumbraron a ver y que acostumbraron a no decirles nada por temor a las represalias de ellos mismos. Pero usted y yo no podemos perder la valentía para abrir la boca y hablar, para decir lo que tenemos que decir. Somos la luz y la sal de las naciones y debemos asumir nuestro lugar. Como estoy hablando acerca de pasos para un despertar genuino, quiero citar un primer paso y es: discierna el sueño espiritual. Es discernir. No podemos despertarnos cuando no sabemos que estamos dormidos. Si estamos dormidos espiritualmente pero creemos estar despiertos, simplemente no podremos despertar. Es posible que alguno de nosotros esté dormido y no lo sepa. Mateo capítulo 26 verso 40. Jesús estaba orando en el Getsemaní. Jesús estaba orando en el Getsemaní, a pocos minutos de ser tomado preso para ser juzgado y ejecutado. Y los discípulos estaban durmiendo. Dice ahí: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. No pudiste unirte al Mesías. Sabes que yo soy el Cristo. Sabes que he venido siendo Dios en forma humana a libertar el mundo. Me ves clamando a Dios que me fortalezca y no habéis podido dormir conmigo 1 hora. Lo regañó, le llamó la atención amorosamente y regresó a orar. Y después de un tiempo volvió y dice en el siguiente versículo 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El apóstol, no tengo nada personal contra el apóstol, pero nos muestra la condición en la que puede estar una persona. Podemos caminar hombro a hombro con el mismo Jesús y no discernir lo que está ocurriendo. Podemos caminar con Él y no entender su corazón, ni su plan, ni su mente, porque estamos durmiendo espiritualmente. Así que si le ocurrió a ellos, ¿cómo nos podrá ocurrir a nosotros? No es anormal que el pastor esté hablando de la iglesia, aunque la iglesia haya sido bautizada en otrora en el Señor, porque es que es humano caer en estas circunstancias. Quiero hacer unas preguntas y yo le pido a Dios que a través de estas preguntas usted discierna si tiene o no sueño espiritual. La primera: de 1 a 10, de 1 a 10, ¿sí? Vamos a cualificar. ¿Qué tanto se ha interesado en conocer a Dios, en conocer su palabra, en conocer sus asuntos? Es decir, en su agenda diaria, ¿cuánto tiempo dedica usted cada día a estar con nuestro Padre en oración? Y no me refiero a la sección de peticiones. Me refiero a estar con Él, a intimar con Él, a colocarse a su disposición, a adorarlo esperando una instrucción de Él. ¿Cuánto tiempo de su agenda diaria dedica a buscar
oír su voz, a escudriñar su palabra. Le pregunto, ¿está incluido en su agenda esto diariamente? Si está incluido, gloria a Dios. Ya pasó, pero usted no lo tiene incluido como parte de su tiempo. Usted se levanta, sabe que va a atender su cama, sabe que va a recoger la ropa, sabe que va a lavar su cuerpo, a sellar sus dientes, sabe que va a verificar su agenda del día, sabe que se proyecta a su trabajo, sabe que va a desayunar, almorzar y comer, que va a dormir, sabe que de pronto va a hacer ciertas llamadas, va a ir al banco, tiene su agenda. En su agenda diariamente está incluido eso que le dije. Muy bien, pregunta número 2. ¿Cuándo fue la última vez que buscó un tiempo de oración únicamente para arrepentirse y procurar recuperar una relación con Dios? Soy pastor hace 34 años. Bueno, perdón, creyente. Pastor apenas hace 32. Y yo vivo todo el tiempo dedicado a Dios. Pero yo me veo en la necesidad de parar mi vida, de declarar ayuno, de no dormir hasta cierta hora de la noche o levantarme a cierta hora de la madrugada, a pasar cierto tiempo con cierta regularidad únicamente para arrepentirme. Doblégame, quebrántame, ilumíname, quiero sentir tu presencia, necesito de ti. Espero en Dios que también usted lo esté haciendo. Tercera pregunta. De 1 a 10, otra vuelta. ¿Qué tanto le interesa a usted la salvación de otros seres humanos? ¿Le preocupa que un ser humano se muera condenado? ¿Le asusta pensar que su familiar o su vecino, tal vez su hijo, su primo, su sobrino, su cuñado, su suegro, llegue a pasar a la eternidad sin haber nacido de nuevo? ¿Realmente es algo que lo desespera? De 1 a 10. Cuarta pregunta. ¿Cómo se hace evidente? ¿De qué manera podríamos evaluar esa preocupación suya? Es decir, ¿usted cuántos minutos al día ora por la conversión de su familia honestamente? ¿Cuántos días de la semana ayuna, o de la quincena o del mes, y se postra ante Dios para decirle: Dios, ten misericordia de fulano, 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 por favor trae tu reino a él? ¿De qué forma puedes evaluarlo? ¿De qué manera se puede evaluar que cuando usted llega a la presencia de Dios, Dios le pregunte: cuéntame cómo fue tu gestión para la salvación de tu familia? Y usted pueda tener su agenda y abrirla. Señor, yo ayunaba todos los días en mi oración. Nunca comí una comida sin estar rogándote que trajera la salvación por mi familia. Los visité, les llevé literatura, les llevé películas, los invité a mi casa, convoqué oración, pedí oración en el grupo, estuve desesperado, lloré por ellos. Pero que sea evidente. Si no es esto, hay sueño espiritual. Siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho para capacitarse para ganar a otros? Algunos estudiaron cómo ganar a otros hace años. Yo recuerdo una vez que fui a un seminario sobre exégesis bíblica. Y estaba allí un pastor como de unos 60 años, muy elegante, pero muy tranquilo, muy calmado. Y me acerqué y comencé a hablar con él. Y me di cuenta que había hecho el curso de exégesis bíblica más de 12 veces en la vida. ¿Por qué? Digo, porque yo quiero mantenerme actualizado en cuanto a mi actitud hacia la palabra. Yo quiero mantenerme actualizado en cuanto a la comprensión de las escrituras. Yo sé que debo predicar la palabra. Un día lo escuché predicar y predicó un mensaje tan bonito que yo dije: verdaderamente le han aprovechado las clases de exégesis, verdaderamente le ha servido. Algunos se conformaron con estudiar recién convertido el curso para bautismos. Algunos hicieron un cursito de 3 meses de liderazgo, o 6 meses, o de pronto un año.
¿Y cree usted que con eso ya está capacitado para hacer la obra del Señor? ¿Por qué razón muchos no pueden abordar una charla en el metro espontánea? ¿Por qué no pueden abordar una conversación en el supermercado? ¿Por qué no pueden hablar con alguien así espontáneamente? Porque no tienen la preparación. Si usted no se está preparando, me hace recordar a un hombre que cortaba árboles, cortaba leña del monte con su compañero de trabajo. Y el primer día tumbaban la misma cantidad de árboles, 20, 21 cada uno. El segundo día había uno que volvía y tumbaba 20 o 21 árboles, pero otro tumbaba solamente 17. El tercer día uno tumbaba 20 o 21 árboles, otro tumbaba 14. Y el último día a máximo cortaba tal vez 8 y el otro todos los días cortaba los mismos 20 o 21 árboles. Y el hombre estaba preocupado y disgustado. Dijo, yo trabajo muchísimo, muy duro, mucho más duro que tú. ¿Y por qué tumbas muchos más árboles que yo? Digo, es sencillo. Yo he traído esta piedra para afilar el hacha todas las noches. Cuando tú te acuestas a dormir, yo afilo mi hacha. Así que todos los días tengo mi hacha afilada, pero tú no afilas tu hacha, solamente la afilas el fin de semana y estás muy pulido el día lunes. Pero ya el martes tu hacha está abollada, ya no sirve igual. Yo quiero decirte, si tú solamente afilas tu fe el día domingo, lees la palabra porque el pastor la predica, estás pensando y actuando espiritualmente, pero el día lunes ya no afilas tu alma, ya no lees la palabra, ya no oras, ya no adoras, ya tu corazón comienza a ponerse carnal. Y tienes que regresar a escuchar una palabra de estímulo que te sacuda el día domingo. Y gloria a Dios por esa sacudida los domingos o los viernes santos. Pero a usted le hago la pregunta, ¿qué ha hecho para capacitarse para ganar a otros? Siguiente pregunta, ¿qué hace usted por la salvación de otros? Enuméreme las acciones que usted hace para ganar a otros. Escríbalas. Diga, Padre, yo me levanto todas las mañanas y cada día oro por nombre propio por fulanos y fulanos. Cada día le testifico por lo menos a uno. Cada día, cada semana, yo me ahorro un porcentaje para comprar folletos, para comprar tratados. Yo uso mi base de datos para enviarle datos, mensajes, perdón, tal vez las redes sociales. Dígame, ¿qué hace usted para ganar a otros? ¿Qué publica en su muro del Facebook? ¿Qué envía a través del WhatsApp? Dígame, ¿qué está haciendo usted para ganar a otros? ¿Tiene conversaciones prolongadas? Yo le doy muchas gracias a Dios, porque leyendo el libro de Judas entendí que uno debe contender ardientemente por la fe. Tenía una vecina mía en Villavicencio. Como 30 años fue profesora de catequesis de la catedral principal de la iglesia. Fue maestra de catecúmenos en la ciudad. Alguien reconocido en la arquidiócesis, llena de argumentos y de religión. Y comencé a visitarla. Y comencé a hablarle. Y ella comenzó a venir. Y ahora iba y yo iba, iba y yo iba. Y teníamos unos agarrones. No disgustarnos, pero teníamos disputas continuamente. Y siempre la palabra triunfaba. Y siempre la palabra triunfaba. Hasta que un día esta mujer dijo, Dios me ha ganado a través de usted. Y he comprendido que el camino no es mi religión, el camino es Jesús. Y le entregó su vida a Jesús. Después esta mujer viuda se casó con un pastor. Y se fueron a trabajar a un lugar muy lejano, en ambientes muy pesados. Las guerrillas mataron a su esposo pastor. Y ella siguió pastoreando a pesar de las dificultades. No sé si aún viva, hace mucho tiempo que no sé nada de ella. Pero son historias de un fruto que se produce cuando uno realmente hace algo para ganar a otro. Acciones, pasos concretos. Por último le pregunto, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo en su vida? Son preguntas que usted debe responderse porque un día se las van a hacer. Estas preguntas se las van a hacer en el reino de los cielos. La palabra dice que el que oye y entiende la palabra dará fruto al 100 por uno, al 60 por uno o al 30 por uno. O sea que la menor cantidad de personas que un ser humano debe ganar son 30. Tal vez se convirtió ya anciano. Yo recuerdo un pastor contaba un testimonio de un hermanito que él se ganó en un pueblo de leprosos que hay en Colombia.
hay un hospital para leprosos. Y él ganó a un hermanito, a una persona, y lo bautizó. Y cuando el hermanito estaba muriendo, mientras lo llevaban ya agónico a atenderlo, su oración era: perdón, Señor, que solo gané a 18. Perdón que solo gané a 18. Solo pude con 18. Lloraba. Si tuviera más tiempo, procuraría completar por lo menos mis 30. Tenía 2 meses de convertido. Había ganado a 18 personas y murió. ¿Por qué? Porque entendió el evangelio. Yo gané personas para Cristo la semana que me convertí a Cristo. Dios me enseñó y no he parado de ganar almas. Nunca he dejado de ganar almas en 33, casi 34 años de fe cristiana. No me he muerto. Al contrario, me siento vivo. Me inspiró leer a William Tyndale cuando, postrado en su cárcel, gritaba. Y los vigilantes se asomaban a preguntar por qué, y lo encontraban tirado de bruces, diciendo: Señor, dame Inglaterra o me muero. Dame a Inglaterra o me muero. Un hombre con un espíritu despierto, entendido, que no se distrae soñando con cómo vendo esta casa chiquita y me compro una más grande. ¿Cómo vendo este carro y me compro uno más nuevo, más modeludo? Va a ser lo mismo, excepto que te va a quitar más tiempo, excepto que te va a quitar la paz, que te va a impedir hacer la obra del Señor. Va a ser lo mismo, excepto que va a ser tu Señor y te va a manejar la agenda. Tendrás que trabajar horas extras, tendrás que privarte de muchas cosas, porque será el afán y la preocupación. Es el engaño de las riquezas, como el Señor Jesús lo describe. Dígame, si usted quiere, dígame que ninguna. Y puede ser completamente loable que usted no haya ganado ningún alma. Si usted ha orado por ellos, ha ayunado por ellos, ha vigilado por ellos, los ha visitado, les ha llevado palabra, les ha regalado una Biblia, los ha enviado el link para que se conecten, usted les ha confrontado y no se han convertido, no se sienta culpable. No es su culpa. Siéntase gozoso. Isaías hizo el ministerio como pocos hombres, y la Biblia no narra que se hayan convertido la gente de su generación. Pero después de que él murió, ¿cuántos se han convertido a través de Isaías? Oh, glorioso Dios, muchísimos hombres. Si no estoy mal, el fundador, el diseñador, el creador de la escuela dominical, que fue un hombre, se convirtió escuchando una predicación de Isaías. Sí, creo haber leído en su biografía alguna vez muchas cosas que uno lee pero no acuerda de todas. Entonces es válido, ¿no? Válido completamente. Pero yo le digo, por favor, honestamente, ¿cuántos intentos hace usted al día para ganar a los que lo rodean? ¿Cuántos intentos hace reales cada semana para ganar a alguien? Honestamente. Discierna el sueño espiritual. Si usted, después de lo que me está escuchando, siente que la conciencia lo redarguye, que se reconoce que está dormido espiritualmente, entonces esta palabra es para usted. Pero usted está despierto, por favor, dele gloria a Dios y comience a orar ahí donde está sentado, o en su casa o aquí, por aquellos que necesitamos un despertar. En lo personal, yo mismo estoy clamando por mi propia vida. Yo mismo me reconozco necesitado. Yo mismo me reconozco que necesito más de Dios. Una última pregunta. Si Jesús determina o lo llamara a su presencia hoy, ¿usted está preparado para presentar un reporte satisfactorio de su gestión en la tierra?
¿Se siente satisfecho? ¿Estoy satisfecho? Usted sabe, después de escuchar estos interrogantes, si está dormido espiritualmente o no. Y yo quiero decirle una cosa, querido y querida. El mundo no va a cambiar si el evangelio no es predicado. Nuestro vecindario no va a cambiar si el evangelio no es predicado. Si a mí no me hubieran predicado el evangelio, no sé en qué clase de hombre me hubiera convertido. Posiblemente hubiera una mujer abandonada, unos cuantos hijos sin papá, o tal vez yo estuviese muerto. No lo sé. Lo que sí sé es que las tinieblas en mi vida eran muchas. Un hombre completamente a los 21 años, pero totalmente bloqueado, cerrado, endurecido. A mí no me conmovía la muerte de nadie, ni me conmovía la dignidad de nadie. Era una dureza terrible que yo mismo me sorprendía y me asustaba de mi condición. Dios me guardó de convertirme en un criminal. Nunca cometí un delito por la misericordia de Dios, pero yo sé que tenía la dureza, la frialdad de corazón para cualquier cosa. Pero alguien me predicó el evangelio y Jesús me resucitó y me dio vida. Y he procurado sacudir las tinieblas y procuraré todavía, y aquí estamos. Quiero darle una sugerencia. Ya número 1, discierna el sueño espiritual. ¿Está dormido espiritualmente? ¿Cuántos reconocen enfermedad mía es esta? Gloria a Dios por la humildad y la sencillez. Vamos a hacer cosas determinadas. Determine, ¿usted va a ser parte de la solución o va a ser parte del problema? Usted no puede ser neutral. Escúcheme por favor, usted no puede ser neutral. Nadie es neutral. O usted es parte de la solución o es parte del problema. Apocalipsis 3:15, voy a leer para usted. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Óigame bien. Los tibios son estorbo en el reino de Dios. El Señor lo dice, los vomitará de su boca. Él no quiere tibios. ¿Por qué razón? Porque en el reino de Dios no se aceptan los meros espectadores. Los indiferentes hacen más daño que los impíos. Oh, pastor, usted está diciendo una barbaridad. Le digo, sí. Mire, los impíos saben que su impiedad es incorrecta y generalmente, aunque la practiquen y se ufanen de las barbaridades que practican, cuando ellos nunca presentan su impiedad como procedente de Dios. Nunca. Son impíos, pero no pueden decir que su impiedad procede de Dios. En cambio, los indiferentes sí. Le mandan un mensaje, un papá que le da lo mismo 8 que 80 y se congrega o no, que no diezma, que no ofrenda, que no presta su hogar para adorar, que no convoca a los hijos a orar, que no derrama su corazón ante Dios por los perdidos. ¿Qué mensaje le está mandando a los demás? El papá es el modelo del hogar, es el héroe, el modelo a imitarse en el hogar, papá y mamá. Pero un hombre indiferente, ¿qué le dice a los hijos? No, es que basta con que tú vengas a la iglesia, hazle caritas al pastor que te quieres bautizar y ya estás. No importa cuánta pornografía veas, no importa si no te congregas, no importa. Hay creyentes que se llaman creyentes y son así. A su casa va el impío, prende cigarrillos, toma trago. Nunca hay una confrontación, nunca hay nada. Simplemente lo hospeda en la casa, le brinda hasta la cama para que haga sus fechorías. ¿Dónde está ese cristianismo en la Biblia? No, mis amores. Ese no es el cristianismo de la Escritura. Entonces, yo quiero decirle que cuando un creyente es indiferente, la gente piensa que esa indiferencia debe proceder de Dios. El creyente indiferente, frío, dormido espiritualmente, le causa un daño al corazón de sus hijos y al de los creyentes nuevos. Les hace pensar que esa pseudo vida cristiana es normal. La indiferencia neutraliza, se pega de los unos a los otros, es más contagiosa que el mismo COVID-19. La indiferencia es más difícil
llegar a un grupo y despertarlos y animarlos, que llegar a un grupo y dejarse contagiar de la frialdad espiritual. Hay un hombre del siglo XVII, Edmund Burke, creo que se pronuncia así, es un escritor y filósofo político inglés, un hombre que tiene unas cosas muy contradictorias, pero unas frases muy bonitas. Dijo una frase interesante: para que triunfe el mal, solo basta con que los hombres buenos no hagan nada. Si la iglesia del Señor no sale a las calles a predicar, no va a las cárceles a predicar, a los hospitales a predicar, si la iglesia del Señor no se prepara para estar en la palestra pública, en la discusión pública, para presentar a Jesús, para decir no aceptamos dosis personal, no aceptamos narcotráfico, no aceptamos trata de personas, el país tiene que darle respuesta a los padres de los más de 1.600 niños que desaparecieron el año pasado, a los más de 230 que han desaparecido este año, niños y niñas. El Estado tiene que reaccionar, pero si nosotros nos disponemos para pedir que haya cambios, para hacer luz, no solamente somos luz predicando el Evangelio, que es la más importante luz que podemos tener, pero también tenemos que ser sabios para hacer lo que nos corresponde. Yo quiero hacerle una invitación esta mañana, la invitación que Josué le dio a la nación entera cuando llegaron a la tierra de Canaán y conquistaron una parte de la tierra. Dice en el capítulo 24, en el versículo 15, una frase que ustedes y yo conocemos: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. En mi casa no se toma trago, en mi casa no se hace ninguna cosa incorrecta, en mi casa se lee la palabra, se decora con la Biblia, en mi casa tenemos un lenguaje correcto. Si alguien actúa mal, pide perdón, porque es de humanos equivocarse, pero también los humanos tenemos derecho a la restitución. Así que en la casa tiene que haber gracia, pero tiene que haber servicio. Servicio. El servicio debe de ser vicio. A mí me pasa tristeza cuando un hijo dice: ay, ¿por qué vamos a invitar a alguien en Navidad? ¿Por qué tenemos que compartir la Navidad con otros? Sencillo, porque esa persona es huérfana, porque es desplazado, porque esa persona no tiene vivienda propia, porque no tiene con quién pasar la Navidad, y lo traemos a nuestra casa y compartimos el pan y le recordamos que Navidad es Jesús y le damos amor. Tus hijos deben aprender a amar, a servir. Yo le doy muchas gracias a Dios. Cualquiera de mis hijos se baja de la cama el día que toque bajarse de la cama para darle la cama a alguna persona que llegue, porque aprendió a servir. Los tuyos también tienen que aprender. Vivimos para Jesús. Me encanta 2 Corintios capítulo 5, cuando dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Escúchame bien, tú también moriste juntamente con Jesús. Algunos no quieren aceptar que deben estar muertos. Dice luego: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú sigues viviendo para ti mismo, es porque aún no has muerto a ti mismo, y entonces no puedes vivir para Jesús. Vas a estar defendiendo tus derechos, vas a estar peleando con los que te rodean, vas a estar reclamando tu espacio. Tu espacio, si Jesús es el Señor, ese espacio es de Él. ¿Me hago entender? Espero en Dios que sí, que la luz de mi Señor, su espíritu de gracia y de sabiduría, esté iluminando tu corazón y el mío para continuar siendo lo que tenemos que ser. Yo quiero preguntarles: ¿realmente determina usted servir a Cristo? ¿Ya determinó servir a Cristo? ¿Cuándo? Ya, así debe de ser. La tercera cosa que le puedo decir es: por favor, comience a organizar sus prioridades. Al comienzo del año Dios nos habló profundamente de esto. Planee su día, su semana, su mes, su año con base en prioridades.
Planee sus vacaciones, sus viajes, su descanso con base en prioridades. Establezca prioridades que gobiernen su vida. ¿Sí? Esto es muy importante. Yo le digo, lo primero que usted debe determinar es: voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ay, pastor, pero usted me está predicando a mí nuevamente que ame a Dios. Sí, sí, hermano. Y también me lo predico a mí mismo. Pastor, pero usted no es un pastor. Oiga, una cosa es predicar. Otra cosa es amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con toda la fuerza del alma, y amarlo por encima de todas las cosas es otra cosa. Así que todos debemos avivarnos, despertarnos. La segunda prioridad que le recomiendo es: determine al amar a los demás como a usted mismo. No es una opción, queridos. Escúcheme bien. No es una opción que usted ame a los demás. El egoísmo tiene que morir. Debe morir. Algunos saben amasar muy buen pan, pero se lo quieren comer solos. Saben leer la palabra, estudiar la palabra, explicar la palabra, alaban a Dios por la salvación, pero solamente de puertas para adentro. Pero la fe cristiana es para afuera. Para afuera. En Lucas capítulo 10, verso 27, nos muestra que el amar a los demás es el segundo mandamiento más importante del universo. No existe un mandamiento más importante del universo que amar a los demás. Fuimos creados para amar. El amar nos conviene, vivifica. El amar nos da sentido, nos da alegría, nos da gozo. El egoísmo, en cambio, no. El enojo no, los reclamos no. No dan libertad. Yo no sé si usted descubrió eso. Yo fui un hombre muy amargado, muy lleno de odio. Pero yo descubrí que el odio no me hacía feliz, pero ni un poquito me aportaba, nada. Así que me dediqué a trabajar. Mucho tiempo he trabajado, aún no he terminado, pero le sigo poniendo las ganas. Leo, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre citó los dos mandamientos más importantes. Jesús dijo: en estos dos mandamientos está resumida toda la ley y los profetas. Es el corazón de Dios, es la síntesis de la gracia, es la síntesis del propósito del hombre. El hombre fue hecho para amar y para ser amado. Por favor, queridos, no aplacemos esta cita con el amor. Démosle lugar. Retirémosle un poco el amor al dinero. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le retiras un poco el amor al dinero? ¿Qué tal si le retiras un poco el amor al hedonismo? Es decir, a buscar la satisfacción sobre ti mismo. ¿Qué tal si le retiras un poco de amor a la comodidad? ¿Sí? Yo les diría: amémonos a sí mismos un poquito menos, para dar lugar al amor hacia Dios y el amor hacia los demás. ¿Cómo se hace? Es sencillo. Por la mañana, cuando se despierte cansado, con ganas de amarse y dormir otro poquito, usted va a amar a más. Dice: yo voy a sacrificar ese sueñito. Voy a pasar durante el día con un poco de ardor en los ojos, con un poco de tontina porque me faltó un poco más de sueño, pero voy a venir y cantarle 3 alabanzas al Señor. Voy a leer su palabra, voy a interceder y voy a buscar hacer algo por alguien. Lo llamo por teléfono, oro por él, le mando un mensaje, hago algo por otro. Eso es amarte un poquito menos. Sí, pastor, ¿usted qué me está pidiendo? Yo le estoy pidiendo un despertar, que dé pasos claros hacia un despertar espiritual, hacia un despertar genuino. Aló, no piense que el despertar espiritual va a venir solamente por la imposición de manos de un profeta o un apóstol que trae el fuego del cielo. Y sí, Dios lo puede hacer, pero no es la forma común con la que Él actúa, ¿no? Vamos a estar más despiertos para servir con Jesús entre tanto que Él viene, si decidimos lo que acabo de decir. Va a venir una revolución
a nuestra iglesia si cada miembro decide amarse un poquito menos para amar a los demás. Quitarle el amor a la comodidad, al dinero, al mucho conocimiento, a la mucha diversión, a las redes sociales, para amar a Dios y a los demás. Muy bien. Por favor, realice cambios específicos. ¿Sí? ¿Qué dije yo? ¿Cambios qué? Específicos. Un gran amigo llamado Robert Del Finke solía decir en sus sermones: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Buenas intenciones no significa decisiones firmes. Aquel día que les conté que me desperté y dije 10 minuticos más, yo tenía buenas intenciones de despertarme, pero terminé durmiendo y no haciendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque mi despertar no fue genuino. Es posible que usted se engañe hoy también y tenga solamente un despertar superficial, pero es necesario ser más profundos y más sabios. ¿Sí? Determine depender de Dios. Hombre, sea inteligente. Dependa. Aún para tomar decisiones es necesario depender. Yo le prometí a mi esposa amarla toda la vida. Yo no lo hubiera logrado si yo no dependiera de Jesús para amarla. Y estoy seguro de que mi esposa no lo hubiera logrado si no dependiera de Jesús para amarme. Yo me propuse servirle a Él el día que me bauticé, tener 1 mes y medio de convertido. Y yo quiero ser un guerrero que vaya donde Él me guíe, donde Él quiera. Pero yo entendí que si no oro, si no dependo diariamente de Él, no puedo hacer nada. Por favor, determine cambiar. ¿Sí? Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por favor, tome la decisión de depender de Dios. Hágase más dependiente de Dios. Hágase más consciente. Segundo, el tiempo no es un recurso renovable. No es un recurso renovable. Por favor, recuérdelo. Cada día tiene solamente 24 horas, que después que se van, no vuelven. Por favor, organícelo. Tome el control de sus actividades y no se deje controlar por los imprevistos. Muy importante. ¿Sí? Muy importante. Como cuando usted va a comprar algo y no puede dejarse desenfocar por las promociones. Yo recuerdo un hombre lo mandaron a mercar unas cositas y llegó a la casa con Coca-Cola y papitas fritas. Estaban en promoción. Y la esposa le dijo: ¿y las verduras del almuerzo? Hay amores que estaban en promoción y son tan ricas. Pues ahora saque plata nuevamente y vaya a las compras. Porque es el almuerzo de todos y tenemos invitados. Por favor, no se deje desenfocar. Establezca como prioridad 1 la persona de Dios. Usted propóngase: quiero conocer a Dios. Voy a buscarlo hasta ser bautizado por el Espíritu Santo. Voy a buscarlo hasta que mis oídos escuchen su voz. Voy a quedarme en silencio las horas, las semanas, los meses delante de Él. Le voy a cantar, le voy a adorar y luego me quedo callado hasta que aprenda a reconocer su presencia. Voy a leer su palabra hasta que sepa cómo maneja Él las cosas, para yo saber a qué atenerme con Él. Voy a conocer ese manual de funciones, ese manual del usuario. ¿Sí? Voy a conocer ese manual de instrucciones que Él dio, que es la palabra. Propóngaselo. En segundo lugar, en su tiempo, establezca como segunda prioridad los negocios del Señor. Ahora yo quiero preguntarle: ¿cuáles son los negocios del Señor? ¿Será que a Él le interesa la minería? Digo, sí. Sí le interesa la minería. Sí, pero el negocio real de Él no es ese. Ni la política interna, ni la política externa. También le interesa, pero no es el centro de sus negocios. El centro de sus negocios son las personas. Enfóquese en su esposa, en amarla, en escucharla, en entenderla, en disfrutar con ella. Enfóquese en su esposo, enfóquese en sus hijos, en escucharlos, pero también disipúlelos para amar a Dios, disipúlelos para servir a Dios. Cerciórense de qué amigos tienen. Tenga la valentía de escogerle los amigos a sus hijos. Mientras son pequeños, usted no puede permitir que el diablo, vestido de compañero de estudio,
venga a carcomerle la vida a su hijo. Yo recuerdo mi hijo no cumplía ni 11 años y encontró un par de pícaros que llevaron pornografía. Y no cumplía 11 años. Me tocó tomar decisiones muy serias. No tengo que ser violento con mi hijo. Tengo solamente que saber colocar un distanciamiento, saber enfocarme en él. Y yo sé por la palabra que si enseñamos a nuestro hijo, aun cuando él sea viejo, nos apartará del camino. Él va a tomar decisiones y Dios está haciendo victorias, yo las creo completamente. Las personas necesitan ser amados. Las personas necesitan ser amados, ser ayudados, ser orientados, ser instruidos, ser evangelizados y ser edificados, discipulados para que aprendan a hacer lo que nosotros hacemos. Si usted ganó a alguien, usted tiene que visitarlo en los primeros días y enseñarle cómo se pone de rodillas uno. Venga, arrodillémonos ante Dios. Enséñelo a derramar su corazón. Enséñelo a confesar sus pecados. Enséñelo a clamar por el Espíritu Santo. Enséñelo a ser instrumento de ejemplo y de bendición para los que lo rodean. Por favor, sea sabio. Yo se lo recomiendo. ¿Quiere un despertar? Por favor, sea sabio. El gran ejemplo que quiero citar hoy para cerrar este sermón es el telestai, una palabra en griego que todos conocemos, que es consumado es. Vamos a leer Juan capítulo 19 desde el versículo 17 en adelante. Tenga la cortesía y búsquelo para que lo leamos. De todas maneras, yo lo voy a leer a favor de ustedes, pero les recomiendo buscarlo. Juan capítulo 19 verso 17 en adelante. Y él, qué palabra tan impresionante. Y él. En el Antiguo Testamento la palabra él es la palabra Dios, Señor, en hebreo. Y él, cargando su cruz, no era de él. Él la hizo suya, era nuestra, era nosotros que debíamos pagar ese maltrato, no él. Por eso cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos. Fue un Viernes Santo. Un viernes fatídico y glorioso. Un día viernes. Hoy el mundo entero celebra esa muerte. De solo pensar que mi Creador me ha amado tanto que ha muerto por mí. Y miramos la gallardía con la cual murió. Vamos a seguir leyendo. Me causa mucha victoria. Mucha victoria. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, los tres idiomas de la región, los tres idiomas oficiales del imperio en esa región. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Mujer,
Una palabra muy bonita, algo así como querida, una palabra tierna. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, la prohijó, le brindó abrigo, porque sus hermanitos no la querían, porque no creían que Jesucristo fuera el Mesías. Después se convirtieron. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Es decir, telestai, ¿no? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra telestai a la cual me refiero tiene varias usanzas en las costumbres hebreas. De hecho, es una palabra griega. Se usaba cuando el sacerdote iba y revisaba un corderito o un animalito que iba a ofrecer. Y le revisaba los dientes, las pezuñas, la piel y estaba perfecto. Cuando ya lo evaluaba y pasaba la prueba, decía: telestai, está completo, no le falta nada. Cuando un hombre hacía un negocio con otro, mujeres, una persona con otro, y le terminaba de pagar todo y cumplían todos los compromisos, decían: telestai, quedamos en paz, no te debo nada, todo está saldado, no quedó ninguna cosa pendiente, telestai. La deuda fue completamente pagada. Cuando un artista terminaba una casa, terminaba una obra de arte, y ya él le daba hasta el último detalle, estaba completamente satisfecho, sentía gozoso con su obra, decía: telestai, consumado es. Era una frase popular que se usaba con algunos significados diferentes. Jesús dijo: telestai. ¿Por qué? Porque en primer lugar Jesús se propuso antes de la fundación del mundo cumplir con esa obra a fin de salvarnos. Él sabía que él había pagado la deuda, había pagado todo lo que debíamos, había hecho la obra que él debía hacer como humano. Hizo otras obras después de morir, ya no como humano, sino como espíritu desencarnado al descender al infierno, pero humanamente como sacerdote en la carne, como Cordero de Dios, fue perfecto. Su obra fue completa, fue una obra de arte perfecta. No tuvo mancha de pecado, no tuvo reclamo alguno que se le pudiese hacer, no le faltó ninguna cosa de lo planeado que lo cumpliera. Quiero mostrarles con esto, nos falta tiempo para leer algunos otros versículos, pero en otro contexto los predicamos. Les quiero mostrar con esto que Jesús tuvo acciones, no meramente intenciones. Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre de carne y conforme a la ley. Jesús vino en los días de la ley, cuando se cumplió el tiempo, porque había un enfoque. Dios tenía una agenda que la cumple. Por eso le digo, pasos para un despertar genuino. Usted debe hacer cosas, debe hacer cambios hoy, si realmente quiere cambiar. Si usted termina el día y se va a ver películas, lo normal, a distraerse y a olvidarse de todo lo que hemos hablado, permítame decirle, no va a ocurrir nada. Usted desde hoy tiene que hacer cambios. Desde hoy mismo debe hacer cambios. Propóngase a cuántas personas va a ganar para Jesús. Propóngase cómo va a ser su vida. Espero en Dios que esta palabra haya llegado a su corazón y el día que usted parta con Jesús, usted pueda decir, seguramente como Pablo lo dijo: he terminado mi carrera, telestai. He terminado la obra que el Señor me dio para hacer, telestai. He cumplido con las cosas, telestai. Ya no debo nada. Tú tienes una deuda con tu generación. Dios te colocó para hacer luz y para hacer sal. Tú debes ganar mínimo a 30 personas antes de irte de este mundo. Debes ganar mínimo 30 personas, escúchame bien, 30 hombres o mujeres que Dios tiene preparados para que tú les hables del evangelio. Y no debes irte sin haberlos ganado, sin haberlos discipulado, sin haberles enseñado el amor de Jesús.
Y cuando los tengas, puedes irte al estadio. Pero tal vez los tuyos sean 60 o sean 100. Según sea el propósito eterno, según sea tu disposición.